Muy buenas noches, señores cursantes. Nuevamente tengo el gusto de estar con ustedes ya en la etapa final de la terminación del curso, y quisiera repetir una información que di el día de ayer. 3 alumnos me pidieron que repitiera esa información. Lo que establecía el día de ayer es que el consejo directivo de la universidad, en donde forman parte los decanos, decidieron prorrogar el curso, el ciclo, una semana más, ¿verdad?, para reponer pues el tiempo que hemos interrumpido nuestra actividad cotidiana. De esa manera vamos a tener esta semana clases completas, ¿verdad? Incluso el día de mañana, sábado, habrán actividades laborales, y la próxima semana también vamos a tener clases normales en los tiempos que se han establecido. De tal manera que ya en la siguiente semana, tengo entendido del 7 al 13, al 15, serán los exámenes, las terceras evaluaciones, y a nosotros como derecho bursátil nos corresponde nuestra evaluación, tercera evaluación, el día viernes 11, a través del mecanismo que hemos implementado a lo largo del ciclo, que es a través de los correos electrónicos que ustedes me proporcionan. Yo les envío una prueba, ¿verdad? Ustedes me la retornan ya pues resuelta, y de esa sale pues la tercera evaluación. Repito, el día viernes 11 de diciembre. El día de ayer también dijimos que una de las figuras quizá más nueva para nosotros, para los que por primera vez entran en el mundo de las finanzas, del sistema financiero y de la parte bancaria, eran las corredoras, las sociedades clasificadoras de riesgo. Las sociedades clasificadoras de riesgo. Y dijimos que, como era una figura que algunos muy poco la conocen, íbamos a desarrollarla un poquito más amplia en estas dos charlas de esta semana. Así que yo los invito a que se vayan a la ley, y nos fijamos en el artículo 34, que es el que vamos a iniciar la sesión de esta noche. El artículo 34 dice lo siguiente: se aplicarán a los miembros del Consejo de Clasificación, directores, accionistas de una sociedad clasificadora de riesgos, las inhabilidades y prohibiciones establecidas en los artículos 23, 31 de esta ley. Ya sobre esa parte hemos conversado. La superintendencia tiene la facultad de vigilar, tiene como función la vigilancia de todas las actividades
que realizan las diferentes sociedades que se mencionan en esta ley. Y por supuesto la ética profesional, la fundamentación oral y el conocimiento que exige la ley, ya lo vimos el día de ayer. Eso permite que los directores y miembros del Consejo de Clasificación o gerentes sean sometidos a una serie de inhabilitaciones, ¿verdad? Y no solo eso, sino que hemos establecido también prohibiciones que estos funcionarios reciben. Dice a continuación la ley: los directores, funcionarios y empleados de una casa de corredores no podrán ser directores, funcionarios y empleados de una clasificadora de riesgo. Nuevamente aquí aparece la figura de de los intereses que puedan tener cada uno de estos funcionarios, directores, funcionarios y empleados de casas corredoras. No podrán ser directores, ni funcionarios, ni empleados de una clasificadora de riesgo. Y eso es muy natural. Aquí se da nuevamente la figura de los intereses, ¿verdad?, que priva sobre las clasificadoras de riesgo. No deben de tener ningún vínculo de interés con las corredoras de valores. Luego nos remitimos al artículo 95, que dice lo siguiente: cuando en la sociedad clasificadora alguno de sus directores, miembros del Consejo de Clasificación o gerentes, sea considerada persona con interés en un emisor determinado, este no podrá clasificar los valores de este último. Fíjese que la ley es muy previsora, porque la ley, si bien señala las inhabilidades y las prohibiciones a que están sujetos los directores, los funcionarios de las casas, pues también deja un margen, ¿verdad? Deja un margen para que ellos puedan participar de algunas casas corredoras de valores, pero tienen que exonerarse de la función, ¿verdad?, de clasificadoras de riesgo, ¿verdad? Es decir, dice la ley exactamente: algunos de sus directores, miembros del Consejo de Clasificación o gerentes, sean consideradas personas con interés en un emisor determinado, este no podrá clasificar los valores de este último. ¿Por qué? Porque se estaría clasificando a sí mismo, ¿verdad? Y eso pues no es ni ético ni es moral. Digamos que pues hay conflictos de intereses. Yo no puedo sobre mis emisores, o yo como emisor no puedo ser miembro de una clasificadora de riesgo. Pero este es un negocio en donde tiene muchos contactos, digámosle, y hay emisores, ¿verdad?, que tienen intereses y tienen una formación académica, tienen la experiencia para formar parte de ser directores de clasificadoras de riesgo.
y eso no los inhibe de que participen como corredores de valores. Lo que los inhibe es a que como clasificadores de riesgo se autocalifiquen. Ese es el mensaje que nos está mandando este artículo 95. Y continúa diciendo: se entenderá que son personas con interés de un emisor determinado los siguientes: letra A, los que hayan adquirido el 3% más del capital del emisor. Yo puedo ser accionista de una casa emisora. Lo que no puedo es formar parte de clasificador de riesgo, porque me estaría autocalificando. Y fíjense que dice los que hayan adquirido el 3% o más del capital del emisor. O sea, es una cantidad mínima, podría decir cualquiera, pero en todo caso tiene el vínculo de que está formando parte del interés propio. Letra B, los trabajadores que presten servicio o que tengan algún vínculo de subordinación o dependencia del emisor o con las entidades del grupo empresarial del que forma parte. Igualmente podríamos decir lo mismo que el comentario anterior: los trabajadores que presten servicio o que tengan un vínculo subordinado o dependencia del emisor. Un trabajador, pues sí le interesa que su patrón, que en este momento sería el emisor, pues pueda colocar sus valores en el mercado. Pero a ellos la ley les inhibe, ¿verdad?, o les prohíbe que no pueden ser miembros del Consejo de Clasificador de Riesgo. Letra C, las personas que hayan adquirido el 25% más de los valores emitidos por el emisor o los hayan recibido como garantía. No se puede. Yo ya adquirí el 25%, ¿verdad?, o más de los valores emitidos por el emisor o los que hayan recibido como garantía, ¿verdad? Acuérdense que aquí también se da el fenómeno de los corredores de riesgo, que también pueden ser colocadores de dinero que pueden financiar algunas empresas que quieren adquirir en el mercado de valores, ¿verdad? Entonces no es válido, pues no es permitido que una persona que haya adquirido el 25% de los valores emitidos también sirva como agente corredor, como miembro de una sociedad corredora de riesgo. Letra D, quienes tengan o hayan tenido durante los últimos 6 meses directamente o por medio de otras personas una relación profesional importante, distinta a la relación que se origina en la clasificación misma con la entidad emisora. Este es un caso que pueden ser ex empleados de sociedades emisoras de valores, ¿verdad?, y que por alguna razón pasan a formar parte de las sociedades clasificadoras de riesgo, ¿verdad? Entonces la ley dice: no, mire, a esos no me los ponga ahí, porque conoce ya todo el manejo de
de las sociedades emisoras, y además de eso puede inclinar alguna opinión favorable a los valores o a los negocios que están haciendo los emisores, ¿verdad? Hay que cuidarse de eso. Y letra D, los cónyuges o parientes dentro del primer grado de consanguinidad de los empleados del emisor. Aquí se da, fíjense que la figura más dominante en todas estas regulaciones prohibitivas, porque estas son regulaciones prohibitivas, le está diciendo, mire, no pueden ser miembros de una sociedad clasificadora de riesgo estos y estos. Obviamente, los cónyuges y parientes dentro del primer grado de consanguinidad de los empleados del emisor. Se repite la misma opinión. El jurista, el legislador dice, mire, no, ahí hay un conflicto de interés que no puede permitirse que se dé esa situación. Luego tenemos unos artículos anexos, no son artículos anexos, ¿verdad? Sino que el legislador, cuando va ampliando, cuando se está legislando, se emite un articulado, pero de repente se da cuenta de que se quedó corto en el desarrollo del articulado y entonces recurre a hacer ampliaciones de este articulado y usa denominaciones, la A, la B o C, y a veces hasta llega a B, C, D, F, ¿verdad? Eso es normal dentro de la forma legislativa de construir las leyes y hacer códigos. Es muy frecuente encontrar en el Código Penal, en el Código Civil, en el Código Mercantil, en ciertas leyes, que está el artículo tal y se quedó corto, y entonces los legisladores se dan cuenta y dicen, vamos a poner el mismo artículo con A, B, C, y van legislando en esa forma. Eso es lo que encontramos en el artículo 95A. Y dice, las clasificadoras de riesgos deberán revisar en forma continua las clasificaciones que efectúan de acuerdo con la información que el emisor les proporcione o que se encuentren a disposición del público. Fíjense qué interesante. Las clasificadoras de riesgo deberán revisar en forma continua las clasificaciones que efectúan de acuerdo con la información que el emisor les proporcione o que se encuentren a disposición del público. No todas las emisiones son de la misma talla y del mismo valor. Una misma acción de una empresa, ¿verdad? Puede tener en determinado momento un valor, un precio, pero esa emisión puede revaluarse, ¿verdad? Puede adquirir más valor dependiendo de el manejo del mercado y cómo la demanda que se tiene de algunos valores que se someten al mercado. Y entonces, por eso que la ley dice que deberán revisar en forma continua las clasificaciones que efectúen de acuerdo con la información que el emisor les proporcione, ¿verdad? Las clasificadoras no van a sacar, este archivo ya una vez lo hicimos, saquemos eso y vamos a presentarlo como que está actualizado, solo le cambiamos fecha a la página de presentación.
eso no es valedero, porque pueden haber surgido en el camino ciertos hechos que cambian los valores, incluso pueden haber algunas especificaciones que mejoren los valores que salen a la venta pública, ¿verdad? Y eso obliga a que se esté revisando en forma continua. Las clasificadoras deberán realizar ese trabajo. Y continúa el mismo artículo 95A. No obstante lo anterior, la entidad clasificadora que hubiere sido contratada por el emisor podrá requerirle a este, o sea, al clasificador de riesgo, la información que no estando a disposición del público sea necesaria para realizar un correcto análisis. Esta información, a solicitud del emisor, se mantendrá como reservada. Fíjense que en el negocio de las finanzas, una de las figuras que también en el derecho recobran un interés muy sutil y muy relevante, aunque no es quizá una figura, digamos que muy común, muy popular de la jerga común del derecho, ¿verdad? Es la información reservada. Las empresas tienen, todas las empresas tienen información reservada que solamente, ¿verdad?, se las dan a conocer a determinados organismos que tienen intereses muy especializados y que tienen facultades además para conocer esa información. Las empresas no divulgan todo lo que se les antoja. Fíjense que un fenómeno interesante que se está dando, por ejemplo, en este momento, es la vacuna del COVID, ¿verdad? Hay 34 laboratorios en el mundo que están trabajando en la vacuna, cada uno siguiendo sus propias bases científicas, ¿verdad? Y sus propias investigaciones de lo que puede hacer una vacuna de ese tipo. Pero ellos inicialmente no están dando las fórmulas de lo que están haciendo, mencionan cosas generales, que estamos trabajando con esto, pero hay fórmulas que las conservan reservadamente y tienen una razón importante. Hay medicamentos, ¿verdad?, que después la fórmula se vende, ¿verdad?, no se venden ya como producto final, o le venden a otros laboratorios las fórmulas para que ellos lo reproduzcan, ¿verdad? Y entonces todo eso tiene un valor económico. Igual sucede en nuestro mercado de valores, ¿verdad? Todo lo que está ahí sucediendo ahí en las sociedades emisoras, todo lo que pasa en las corredoras de bolsa, allí se maneja información reservada, que solamente pues algunos organismos especializados que están contemplados dentro de la ley pueden tener el acceso a esto. El emisor que estimare excesiva la solicitud de mayor información, fíjense bien, el emisor que estimare excesiva la solicitud de mayor información o el clasificador que no haya recibido la que hubiere solicitado, en el transcurso de 5 días hábiles siguientes podrá recurrir ante la superintendencia dentro de los 5 días hábiles siguientes al requerimiento a que se refiere el inciso anterior,
quien resolverá previa audiencia de la entidad clasificadora y del emisor de valores dentro de los 5 días hábiles de evacuadas las audiencias. La superintendencia no está facultada para pedir información, pero fíjense que incluso la información reservada no es que mire, mándemela ya, ¿verdad? Sino que se sigue un procedimiento que ya en esta parte del artículo 95, en la parte 95A, dice de que la excesiva solicitud de mayor información y o que no le haya enviado, por ejemplo, el emisor al clasificador dice que se podrá recurrir ante la superintendencia dentro de los 5 días hábiles siguientes al requerimiento, y la superintendencia notificará y le dará 5 días hábiles al emisor para que envíe esa información, y luego se va a resolver, ¿verdad? Quien resolverá previa audiencia de la entidad clasificadora del emisor de valores dentro de los 5 días hábiles de evacuadas las audiencias. Ese término ya lo conocen y lo manejan, el término de las audiencias, ¿sí? Siempre se tiene aquí como la figura de un juez. En este caso sería la superintendencia, ¿verdad? Y tenemos una parte que es el emisor y otra parte que es el clasificador, y están cruzando información. Si uno al otro, el emisor no le da, pues recurre a la superintendencia, ¿verdad? Que sería como el que está juzgando. Pide la información, le da 5 días hábiles, y luego pues dentro de eso resuelve la superintendencia el requerimiento del emisor. Todo con el debido respeto al procedimiento establecido previamente dentro de la ley. El artículo 95B dice lo siguiente: los valores representativos de deuda se clasificarán en consideración a la solvencia del emisor, a la probabilidad de pago del capital e intereses, a las características del instrumento y a la información disponible para su clasificación en categorías que serán denominadas con la letra A, la letra A, 3A, la 2A, la A, la 3B, 2B, B, C, D y E. Si se tratare de títulos de deuda de largo plazo y con las letras N1, N2, N3, N4 y N5, si se tratara de títulos de deuda de corto plazo hasta de 1 año. Ya me recuerdo en un momento, citamos, las clasificadoras tienen una nomenclatura y establecimos que las clasificadoras tienen la obligación de presentar la simbología que van a utilizar para clasificar los riesgos que tiene una sociedad emisora. Y entonces aquí nos está dando, ¿verdad?, la ley, las clasificaciones más comunes que se utilizan y que son las que vamos a usar en nuestro
país como clasificación. Ya entonces ya están establecidos. Las categorías de clasificación de títulos de deuda de largo plazo serán las siguientes. Categoría 3A. Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e interés en los términos y plazos pactados, para lo cual no se vería afectado ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. ¿Qué nos está diciendo la categoría 3A? Que son aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con la más alta capacidad de pago de capital e intereses, en los términos que se pactan, por supuesto. Entonces, eso, cuando nosotros oímos que este TAC tiene clasificación 3A, incluso, fíjense que en los bancos, cuando uno va a pedir créditos al sistema bancario, le hacen un estudio a uno y ahí le ponen que uno tiene clasificación A o 2A o B, dependiendo de cómo se haya comportado en su actividad económica y cómo uno ha respondido ante los compromisos que uno asume con las empresas mercantiles y eso. Entonces, pero en este caso, ¿verdad?, nos estamos refiriendo al negocio de emisores de valores de montos muy elevados, ¿verdad?, en los que participan sociedades grandes en este tipo de negocio. Pero la clasificación A, pues, es la más segura, ¿verdad?, en la parte del emisor, en la industria a que pertenece y en la economía del país. Luego tenemos la categoría 2A. La categoría 2A corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece la economía. Si comparamos la categoría 3A a la 2A, la diferencia es muy poca. ¿Verdad? Ya que aquí dice que son aquellos instrumentos que sus emisores cuentan con una muy alta. Allá decía la más alta. En la 3A era la más alta. Aquí una capacidad muy alta de pago de capital e interés. Entonces la diferencia es, digamos, relativamente muy poca, pero que ya en negocios muy grandes esto pues adquiere un valor y una seguridad de inversiones que tienen riesgos muy mínimos. Y luego viene la categoría A. La categoría A corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una buena capacidad. Fíjense que dice buena capacidad. Allá una alta capacidad. Y en la 3A una muy alta capacidad. ¿Ve? De pago de capital e interés de términos y plazos pactados, pero esta es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor. Aquí ya la cosa empieza
a cambiar, ¿verdad? En la A, aunque sigue siendo, digamos, una clase atractiva, ¿verdad? Porque dice que tiene una buena capacidad, pero está susceptible a deteriorarse levemente. Lo aclara, fíjense. Está susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios del emisor, de la industria a que pertenece o en la economía. Entonces tenemos las categorías A, la 3A, la 2A y la A, ¿verdad? Ya dijimos, la A es con muy alta capacidad, la más alta capacidad. La 2A, una muy alta capacidad, y la letra A también dice que tiene una buena capacidad. Fíjense la palabra que usa buena, no nos dice alta, nos dice una buena capacidad, o sea que deja entrever la posibilidad de que sigue siendo segura, pero ante ciertos vaivenes que puedan suceder, esto puede deteriorarse levemente ante los posibles cambios del emisor, ¿verdad? Luego veríamos la categoría 3B. 3B corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una suficiente capacidad de pago de capital e interés en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible a debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una suficiente capacidad de pago. Fíjense que El Salvador, hablando así en términos internacionales, nosotros a veces estamos en categoría 3B, raramente alcanzamos categoría A. Cuando andamos haciendo negociaciones y transando créditos internacionales, pues allá las financieras buscan asegurarse que tengamos capacidad de pago. Por lo general, nosotros como país estamos clasificados en 3B, a veces 2B, ¿verdad? Raramente nos ubican en la letra A, ¿verdad? Pero la letra B, aún así, fíjense que sigue siendo bastante atractivo, porque dice que aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible a debilitarse ante posibles cambios del emisor. A veces suceden aquí movimientos políticos, ¿verdad?, que hay que observar qué está pasando a veces en la política, y ese pleito y esa confrontación que hay entre órganos de Estado debilita la imagen en las clasificadoras de riesgo. Y a veces, ¿qué sucede cuando tenemos una calificación de riesgo bastante baja? El que suministra capital le sube interés, ¿verdad? Cobran intereses altísimos para asegurar sus inversiones. Vamos a llegar hasta ahí, vamos a continuar la siguiente semana, quizá terminamos esta parte que para mí pues ha sido muy interesante, que nos está dando luces de cómo se maneja el mercado de valores en el país. Pasen muy buenas noches y feliz fin de semana.